¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Un placer saludarlos. Ver aquí que hace mucho no veíamos, me da todo un placer tenerlos aquí con nosotros. Antes de empezar la sesión, ha habido preguntas al respecto de que si las pláticas que ya hemos dado, cómo las pueden ver y demás. Simplemente comuníquense a la Sociedad Médica. Ahí preguntan por Toño y ya él les dice la manera en que pueden descargarla para poderla ver cuantas veces quieran y pueden repasar los temas o si se quedan con alguna duda, con mucho gusto, ahí está toda la información, todas las pláticas para que las puedan ir descargando, no nada más de gineco, también de medicina interna, de cirugía, de pediatría, adelante, ¿ok? El día de hoy es nuestra primera sesión mixta, y mixta porque vamos a abordar dos temas. Entonces, la primera parte la va a dar el doctor Héctor Godoy, por todos conocido, que es el profesor titular del curso de Biología de la Reproducción en el Hospital Ángeles del Pedregal, y nos va a dar el tema de si hay límites en el tratamiento de la infertilidad. Posterior a esta vamos a tener una segunda plática, no les adelanto el tema para que tengan ahí la curiosidad y se queden ahora sí que hasta ver la escena postcrédito. Y bueno, los dejo con el doctor Héctor Godoy, amigo de todos. Héctor, gracias por participar con nosotros. Gracias, querido amigo, por invitarme. Buenas tardes a todos. Eh, Voy a tratar de acortar la plática porque ya somos dos, entonces yo empiezo con la entrada y la sopa y después le dejo el platillo fuerte y el postre a mi siguiente orador. Bueno, la tecnología de la reproducción asistida es bastante vieja. Yo voy a tratar muy rápidamente algunos de los temas que pueden causar un poquito de controversia. No voy a llegar a conclusiones, me gustaría que cada uno de ustedes llegue a sus propias conclusiones y despertemos un poquito la inquietud en relación a lo que vamos a tocar. Esto ya es muy viejo, hace más de 43 años tuvo el primer nacimiento del bebé in vitro, que no estuvo exento de polémica. Cuando se logró el embarazo de Louise Brown, bueno, la mamá de Louise Brown, la señora tuvo que salir en la cajuela del ginecólogo y se fue a quedar a su casa durante todo el embarazo y el control lo llegaban en su coche, llegaba en la cajuela, se metía a la clínica, hacía los ultrasonidos y se regresaba. ¿Por qué? Porque era muy controvertido la fertilización in vitro. Afortunadamente, como todo ha evolucionado y alrededor después de muchísimos años se le dio el premio Nobel. Por ahí tengo unas fotos que no encontré, pero algunos de nosotros nos tomamos una foto aquí abajo con el doctor Edwards cuando vino aquí, cuando todavía no había ganado el premio Nobel. Antes no nos pelaban, ya cuando se ganó el premio Nobel, pues todos nos invitaban a la foto, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha dejado de trabajo estos avances? Esto es lo que sucede ahorita alrededor del mundo. Casi 1,5 millones de ciclos con datos confiables se realizan a nivel mundial. Ahí están por regiones, la europea, Estados Unidos, la red Lara, que es toda Latinoamérica, desde México hasta el fondo, hasta la Patagonia, y Australia y Nueva Zelanda. También un rubro aparte es Japón, que a pesar de ser un país muy pequeño, llega a tener casi más de 100,000 ciclos, más que lo que tenemos en toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que hacemos aquí en Latinoamérica? Ahí están los centros. México está en un tercer lugar, con la desventaja de que aquí todo lo paga la pareja o el paciente. En Brasil y en Argentina ya el gobierno paga, aquí solamente el ISSSTE, Pemex a veces y algunos otros, Perinato dan unos precios especiales, pero aquí por lo general tenemos que acondicionar o adaptarnos a al nivel económico de cada paciente. Los centros van creciendo, hay 38 registrados en la red, pero los que se dedican a la industria farmacéutica saben que probablemente haya unos 80 patitos aparte de los 38 registrados. Este es un dato que me gustaría que hicieran un poquito de análisis en relación al número de las tasas de embarazo, que es un mito. Vean, en Estados Unidos la tasa de nacimiento es del 32% en mujeres jóvenes. Bueno, todas son jóvenes delgadas y bellas, pero en menores de 40 esa es la tasa. Y cuando es mayores a 41 o de 41 más, la tasa es menos del 10%. Tomando en cuenta que Estados Unidos hace casi 300,000 ciclos, ¿sí? Y que casi todas las clínicas están obligadas por ley a reportarlas al SART. En Latinoamérica, estos son los porcentajes de tasa de embarazo, no tenemos la tasa de nacidos vivos. En Europa también están alrededor del 34, 33 y estos tienen los mismos valores.
Entonces, cuando ustedes ven una publicidad que te dice que 2 por 1, te regreso el niño, te regreso tu lana y 98% de tasa de embarazo, pues ya pueden ustedes ver de quién se trata, ¿no? Estas son las situaciones especiales en las que nosotros debemos de analizar y leer mucho y compartir con otros profesionales nuestro punto de vista. No es lo mismo lo que opine un abogado, un sociólogo, un agente de una ama de casa, un agente que se dedica a ética o los que hacemos esto. Pongo en azul los que vamos a tratar muy rápidamente porque nos podemos llevar seminarios en cada uno de esos. La vitrificación de óvulos, el deseo de la fertilidad en parejas homosexuales, la criopreservación de los óvulos en pacientes que van a tratamientos de cáncer y las pacientes que tienen más de 40 años. No es lo mismo llegar a una institución en la que se pone un límite de edad hasta los 35 o hasta los 40, a la que llegue y nos toca la puerta del consultorio que tiene 48 o 50 años y mucho tiempo de tratamiento. Y tampoco no es lo mismo que se atienda en México, en Estados Unidos, en Alemania o en Suiza. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos límites. Un tema que está muy álgido es la madre subrogada o madre sustituta, que ha sido un negocio de millones de dólares a nivel mundial, pero no ha estado exento de muchísimos problemas de tipo legal. Entonces, como las pacientes ya ahorita todos se preguntan al doctor Google y ya creen que es muy fácil, pues vienen y nos piden, ¿no? Quiero un niño que sea güerito, hijo de Thor, y que me salga, y que nazca en febrero, porque en febrero son las inscripciones, y que me salga barato, ¿no? Entonces nosotros le decimos, le podemos hacer todo menos lo último, ¿sí? Entonces ya la gente es muy fácil. Hay gente que se casa, viene a hacer un in vitro porque quiere una selección de sexo, escoge un niño, y se nos vamos a ir de luna de miel 2 meses y luego regresamos para que me haga la transferencia. Yo tenía entendido en mis tiempos que cuando te casabas, pues era para que tuvieras relaciones y pues si pegaba, qué bueno, ¿no? Pero no, ahora ya los millennials y los de la generación X o no sé cuál es la que vaya, es lo que creen, que todo es muy fácil, ¿sí? Entonces, hay límites. Bueno, vamos a hablar entonces el límite de la edad. La edad, dependiendo del país, dependiendo del estado, dependiendo de muchas cosas, es el que pone ese límite para los tratamientos. Pero a nivel privado es una cosa y a nivel público es otra. En algunos países no hay legislación, incluso España, por ejemplo, no tiene una legislación establecida, pero el consenso generalizado, igual que aquí en México, cuando se hizo consenso hace algunos años, era limitarlo a 50 años. Sin embargo, siguen tocando la puerta a pacientes mayores a esa edad. Las pacientes que tienen tratamiento, van a dar quimio, radio o cirugía por un tratamiento de cáncer, el que quieran, mama, linfoma, leucemias, el que quieran, ahora ya tenemos la obligación de ofrecerles la preservación de la fertilidad, so pena que nos demande. Ya ha habido casos aquí en el hospital de alguien que es oncólogo y ginecólogo que no le ofrecieron a una paciente con un cáncer la posibilidad de congelar sus óvulos, le salvaron la vida, pero no le dijeron que podía congelar sus óvulos antes del tratamiento, entonces, y perdieron además, o sea, le salvaron la vida, pero los demandaron. Entonces, es una obligación poner el expediente clínico si van a quimio, radio o algo, y sabemos que va a dañar las gónadas, sea hombre o mujer, ofrecerles la criopreservación. Otro rubro que es muy importante es la congelación de óvulos por causa social. Facebook, Amazon y otras empresas han ofrecido que congelen sus óvulos antes de que se embaracen, porque tiene que ser productiva la CFO, la CEO, en los siguientes 5 años. Entonces, les dan la oportunidad de que congelen sus óvulos, trabajen 5 años y ya que les quitaron la lana, entonces ya se pueden buscar el embarazo y pueden hacerlo bajo el patrocinio de la empresa. Aquí en México no aplica, ¿eh? En Estados Unidos sí. Y otro tema es el de los pacientes son transgénero. Hemos tenido recientemente casos de los que han podido meterse a los casos clínicos. Hemos mencionado un transgénero que se le hizo una captura aquí en el hospital. Nació niña, se volvió niño y después quiere ser probablemente papá y mamá al mismo tiempo. Entonces, así como existen coches híbridos, pues ahora ya la sexualidad también y la reproducción es híbrida, ¿no? Bueno, los temas de subrogación materna es todo un tema, no lo vamos a tratar, pero bueno, vamos a hacer, en general, es lo que vamos a tratar. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Es lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que cada quien tiene la libertad de decidir cuándo, cómo y cuándo, ¿sí?
Ahora, no voy a decir yo, como dice el loquito de las mañanas, no me venga con las leyes y las leyes, ¿no? Si fuera esto y siguiéramos esto, todo el mundo tendría que pagar los tratamientos de infertilidad en México, porque si le pagan a un diabético sus tratamientos, sus diálisis, sus trasplantes, a un cardiópata, a un stent, ¿por qué no le pagan a una paciente con infertilidad su, su tratamiento? Nosotros tenemos un caso que ya lo publicamos, fue muy controvertido, una paciente que llegó a los 58 años buscando el tratamiento, y el bebito nació cuando cumplió 59 y fue una cesárea programada, le ve el internista, el cardiólogo, el endocrinólogo, todos los padres estuvimos en la misa, afortunadamente le fue muy bien, hasta que la señora decidió suspender los anticoagulantes y entonces a los 15 o 20 días de puerperio, que había estado perfecto, hizo una tromboembolia pulmonar. Afortunadamente salió, aquí en este medio se cuenta con todos los recursos y el personal humano supercapacitado para sacar adelante estos casos y bueno, este es el caso que nosotros tenemos como récord. Tenemos uno de 56 de Chicago y otros de Houston de 50 y tantos, pero esta mexicana dijo, le vamos a ganar a las gringas. Y pues sí le ganamos. Eh, entonces, esto, por ejemplo, es un artículo de unos hindúes que son, yo creo, los más controvertidos a nivel mundial porque han tenido pacientes hasta de 70 años. 70, 7-0. ¿Qué pasó? Ese es un caso controvertidísimo, muchos años de tratamiento y bueno, pues decidieron hacerlo, aunque teóricamente después del artículo que les enseñé decían que el límite iban a ser 50 años, el hecho es que siguen naciendo mujeres bueno, bebés de mujeres mayores de 60 o 70 años. Aquí está lo que dicen, y les puse asteriscos, porque dicen hasta los 42, hasta los 50, los 45, 51, pero en la práctica se siguen haciendo muchos casos en mujeres de más de 50 años en todo el mundo. El tema de la madre subrogada lo voy a tratar muy rápido, es súper amplio, tiene muchas aristas, ustedes saben bien que está eh, aprobado en Tabasco y Sinaloa, creo. Muy controvertido, la ley yo la he revisado muchas veces junto con mucha gente y está hecha con las patitas, pero sí se permiten ventanas para hacer tratamientos. Sin embargo, les puedo decir de casos interesantes como el que hubo en Tailandia, que llegan, contratan a los extranjeros, les gustan 40,000, $100,000 y salen gemelos, uno con Down y uno normal, entonces llegan cuando nace el bebé y entonces se llevan al normal y le dejan a la señora el Down, hacen una recolecta y se quedan en el gobierno y finalmente pues lo tienen prematuro, con Down y todo. O sea, dijeron, es como llegar al súper, ¿no? Y entonces agarrar la manzana que está buena y dejas, o el aguacate que está bueno y el aguacate que está malo. Entonces, eso desde el punto de vista bioético tiene muchísimas controversias y digan lo que digan, aunque lo hagan en Tabasco, en Chiapas, en Sinaloa, en donde quieran, es algo que debe estar sometido a un comité para ver qué decisiones se toman en beneficio del menor y de toda la gente involucrada. Y es solo una pequeña anécdota, pero hay casos terribles. Bueno, esto que lo ve la gente, pues mira, si lo tuvieron a las 50, todos estos tienen $500,000 a la Kardashian. Yo le hubiera cobrado más barato, pero si hubiera venido todas las hermanas, le cobro $10,000. Se ve qué hacer aquí. Bueno, pero toda esta gente es un mundo irreal. Esta gente es quitarle un pelo al gato, $500,000, 140,000 o 14,000 de la donadora, es 40,000 del ciclo, 500,000 con los abogados, y al final les voy a decir que estas también pueden tener un riesgo de que no se los den, o que la señora que porte el bebé diga, estoy muy cansada y voy a abortar, y no hay poder legal que los haga eh, eh, que cambien de opinión. Todos estos casos los pongo porque están en las redes y son anecdóticos. La gente que es como ir al súper y a ir al pasillo, las madres subrogadas, los niños, las niñas, los cromosómicamente anormales, etcétera. Bueno, al final, esto tiene mucha controversia. Debe ser, este es el otro tema que vamos a hablar sobre eh, la gente que son solteros, homosexuales o las parejas que llaman no estándar. Ustedes van a ver las publicaciones en inglés, así se llaman las pacientes no estándar. ¿Cuáles son las posturas del ESRE, que es la Sociedad Europea Reproducción, y el ASRM, que es la americana? Ha ido cambiando, dependiendo de cada país, pero en general dicen que se debe de aceptar el tratamiento de todo este tipo de pacientes
independientemente de su sexo. Entonces, como le digo, pues es bien fácil, ¿no? Dice, pues sí, este cuate creo que ya tuvo otros dos, ya se divorció, etcétera. Es puras para hacer películas, ¿no? Pero al final dice que ellos tienen los derechos básicos de la bioética, la autonomía, la justicia, la beneficencia y no maleficencia, y siempre no perder de vista el bienestar del menor. Entonces, por eso no voy a concluir nada. Analicen ustedes qué harían ante una pareja de lesbianas, transexuales, que quieren ser papás, o un hombre o una mujer solteros, tienen todo el derecho, porque entonces empieza una corriente a decir que si hay prejuicio, si hay discriminación, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una discusión que nunca vamos a acabar. No meto a la religión, pero pues, es otro tema, ¿no? Otro punto. Entonces, ok, al final se concluye que la gente que va a tratar este tipo de pacientes tiene su capacidad de decir, pues sí, yo tengo objeción de conciencia, ¿sí? Algunos los voy a tratar, si llega el Sol John y nos toca la puerta, pues no creo que le digamos que no, ¿no? Pero si llega otra gente, pues va a decir que, entonces hay muchas cosas que debemos de contemplar. Este es un caso que a mí me impactó muchísimo. Ve, aquí está, nació niña, hizo el cambio y tiene más barba que yo se le envidio, que nunca me ha salido. Entonces, pues la terapia, pero esta imagen en la que es una maternidad híbrida, y perdónenme el término, pero es lo que es. O sea, va a haber gente que esté de acuerdo con esto. Yo no sé, no voy a poner mi punto de vista, pero hemos tenido pacientes. ¿Qué podemos hacer? Objeción de conciencia. Va a haber, hay para todo en este mundo, ¿sí? Entonces, si yo no quiero hacer un aborto, se lo puedo mandar a otra gente. Mi obligación moral y ahora legal es que si yo no lo atiendo, se lo debo referir a otra gente. Y es lo que concluye la Asociación, la Sociedad Europea de Reproducción. Y yo estoy de acuerdo. Si tú no quieres tratar este tipo de pacientes, bueno, pues mándalos con un grupo, que debe ser un grupo multidisciplinario para llevar a buen término toda esta gestación, ¿no? Y así hay muchísimas otras. Bueno, vamos a hablar entonces de la preservación de la fertilidad. Aquí es un esquemita muy interesante que habla sobre el manejo multidisciplinario. Pues no veo nada, yo creo que ustedes tampoco ven nada, pero en resumen dice pues que tiene que ver el psicólogo, el psiquiatra, el eticista, todo mundo, ¿sí? Para que todo mundo dé su punto de vista. Como lo hice yo con mi paciente de 58 años, que la mandé al comité de ética, la mandé a otro lado, con el psiquiatra y dijeron, va, y tiene la decisión y lleva 30 años de tratamiento. Entonces, si no lo hubiera querido tratar, pues la mando con otra gente. La tratábamos, afortunadamente nos fue bien. Algo que está igual de transgiversado es la tasa de éxito cuando la gente no quiere ser madre ahorita. No hablo de las doctoras que están haciendo la residencia, desde luego, ¿verdad? Desde luego. Pero es un grupo de edad que es sensible porque pues, se la pasan haciendo la primera especialidad, la subespecialidad y luego la laparoscopía, bueno, la de gineco, ¿no? Pero puede hacer cirugía cardíaca o no sé, lo que quieran. Y tienen ya 40 años y el novio con el que se pelearon con toda la familia, que dijo, vete, vamos a vivir juntos y vámonos de vacaciones a Europa y a Cancún y a todo, les dice a los 40, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, eres algo mejor. Dice, espérate, güey. Se llevo 10 años acá contigo y ahora no veo claro el anillito o algo, ¿no? Entonces, esa es una realidad. La gente se enfrenta a esto y nosotros lo vemos en el consultorio. Llegan los 40 años, guapas, exitosas, simpáticas, pero sin hijos y sin pareja. Y dice, oye, pues ahora quiero congelar mis óvulos, pero ya tengo 42 años. La edad ideal es antes de los 40 y si se puede antes de los 38 mejor. Y hay límites en algunos países que dicen después de los 35 ya no congelamos. Pero hay mucha gente que esto lo considera como experimental. El congelarle los óvulos hasta el 2012 lo consideraba como un método experimental todo Estados Unidos. En México lo empezamos a hacer y lo empezamos a hacer bien. Entonces sí tenemos una buena sobrevida. Como les digo, en Nueva York hay empresas que te dicen, vente y te congelo tus óvulos. Les voy a decir que de todas las mujeres que congelan sus óvulos por causas sociales, probablemente el 80% no los va a utilizar. Es un buen negocio. Esa es una ginecóloga que se dedica a reproducción que a los 34 años congeló sus óvulos y le costó un trabajar. Acabó haciéndose un in vitro con óvulos donados. Y ella decía, es que me cuesta muchísimo trabajo el vivirlo
Cuando yo se los ofrezco a mis pacientes de una manera, ¿te vas a trabajar a la presidencia 6 años? Bueno, pues congela tus óvulos a los 34. ¿No? Y ya cuando termines a los 40, que llegue otro, no haya continuidad del proyecto, porque y si hay continuidad, pues van a ser 6 años más. Entonces va a regresar a los 46 años, pues son los de 34. Y teóricamente le estamos ofreciendo ilusiones, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice la clínica Mayo? Pues sí, hay ciertas condiciones en las que puedes congelar tus óvulos, indicaciones médicas, básicamente. Y si lo quieres hacer para usarlo al futuro, pues sí, pues es una de las recomendaciones, pero la realidad, ¿qué te dice? Esto se ha difundido tanto en los medios, Facebook, Instagram, todas esas cosas que yo no conozco, que ustedes saben muy bien, o los chavitos de este lado, eh, que ha incrementado y la gente va y toca la puerta, ¿sí? Entonces es barato, dice, pues si el galán me salió rosa o no quiere comprometerse, pues ahí lo dejo. Y ya voy igual, voy al banco y busco que sea el semen de Thor, por ejemplo, ¿no? O unos, pues siempre piden 1.90, cosas fuertes, ¿no? Entonces, ya pueden escoger, ya no tienen que depender de un segundo en la pareja para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa con la vitrificación? Sí, ok, se congelan y sobreviven casi el 97. Por ahí hay un artículo muy pretencioso que dice el Club de los 100, en el que habla de las clínicas gringas, desde luego, que fueron los últimos en aceptarlo, pero pues que tienen los mejores resultados del mundo, en los que dicen 100% tenemos de sobrevivir. Está bien. ¿Y cuánto se te fertilizan? El 70%. ¿Y cuánto se implanta cuando los transfieres? Es que pues, depende, ¿no? Si lo hice crudo o lo hice con luz o sin luz. Entonces, los márgenes van alrededor del 14%. Cuando me dicen, no, todos los óvulos congelados tengo tasas de embarazo del 80%. Ok, sí, perfecto. ¿Sí? Y las tasas de embarazo, vean. Nosotros aquí tenemos una tasa, no me acuerdo, la presentamos en la sesión hace poquito, era como del 16%, ¿no? Más o menos, en óvulos congelados para después ser utilizados. Entonces, a lo mejor le estamos pidiendo muchas peras al olmo. Un tema importante o un grupo importante son aquellas pacientes que van a tratamientos de oncofertilidad. Esta es la definición. No es gran ciencia. Como les decía, necesita verlo el oncólogo, el psiquiatra, el endocrinólogo, mucha gente para que se valore y se ofrezca el tratamiento. Este es un pequeño resumen de los efectos de los principales quimios que pueden dar efectos secundarios. Es súper vasto el tema, no voy a tratar ni poner toda la lista de todo lo que puede afectar las gónadas. Déjeme decirle que los pacientes con CA de testículo pueden recuperar en forma espontánea la fertilidad después de 5 años. Entonces, no todos los que van a quimio por CA de testículo requieren preservarlo por el efecto de la quimioterapia. Eso porque le va a cortar el testículo y a lo mejor le queda uno, ¿no? Pero sí tenemos varios casos aquí nosotros en la clínica de pacientes con CA de testículo que han recuperado la fertilidad y han logrado el embarazo de forma espontánea. Espontánea, ¿eh? Sin inseminación ni in vitro, ¿eh? Y tiene su seguro ahí congelado. Entonces, bueno, esas son las conductas que se sugieren. Al final, bueno, este es otro tema que es... al final, no hay, como en todos los artículos, ¿no? No hay experiencia suficiente, hay que hacer estudios prospectivos, una serie más grande. Oye, eran 100,000, no, pero la N era chiquita, necesitamos 2,400,000. Entonces, ¿sabes qué? Que lo haga ver quién, ¿no? Al final, sean óvulos congelados o sean óvulos frescos, la tasa es exactamente igual. Ese es el resumen. Ahora, la primera pregunta, oye, si congelo mis óvulos, ¿me voy a embarazar? Pues dame 15 o 20. Porque si me das 2 o 3, seguro no te vas a embarazar con tus óvulos. Entonces, también hay que ofrecerle a la gente y hablarle claro y decirle, a ver, tu caso es así, tienes tal edad, tienes endometriosis, ovario poliquístico, hipotiroidismo, tuviste cáncer, lo que quieran. Y sacar el porcentaje real. No es receta de cocina, ¿eh? No es para todos igual. Entonces, no te puedo decir si te vas a embarazar o no. A lo mejor su tasa de embarazo puede estar entre un 20 y un 40% de los casos, si bien lo, ¿ok? Entonces, ya decía que fueran preservados o frescos o congelados, la tasa de embarazo y nacimiento es igual. Este es un resumen, lo voy a pasar muy rápido ya por tiempo porque ya se nos está atragantando la sopa y ya se va a enfriar el guisado. Entonces, pero aquí es un cuadro de los países, quiénes pagan, quiénes no pagan, quiénes permiten hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, transgénero. ¿Quiénes? Ahí dice, Dinamarca. Sí lo puede hacer y lo paga.
¿sí? Holanda, y lo paga, ¿sí? Todos los demás casi no lo pagan. Lo de transgénero y homosexuales y otras cosas, muchas veces, aunque sea el gobierno el que pague los tratamientos, si es por estas indicaciones, no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, para congelarlo, porque ya se me está yendo el tren, tengo 38 y todavía no termino el postdoctorado y mi negocio, ¿puedo congelar? Aquí en México ya saben que todo se lo paga. Y en el mundo también se lo van a tener que pagar porque eso no lo pagan los gobiernos, ¿sí? Ahí está, bueno, lo va a pasar muy rápido, porque es alguna de cuánto tiempo pueden quedarse almacenados óvulos, semen, embriones y todo, de 5 años para arriba, 10 años, o sea, nadie puede hacer más. ¿En dónde no se permite? Es una reproducción muy chistosa. En Alemania, por ejemplo, no se permite congelar embriones, nada más se pueden obtener 3 óvulos y se pueden congelar los óvulos, ahora ya con las técnicas, o se fertilizan 3 embriones. Pero nada de que tengo ahí mis embriones congelados y te pago la manutención, ¿no? Tampoco está permitido el diagnóstico genético, tampoco está permitido hacer la selección de sexo. Y la donación de espermas y de óvulos, obviamente tampoco, ¿sí? Entonces, dependiendo del paralelo geográfico en el que nacen, es el tipo de opciones que tienen. Por eso España ha crecido tanto, porque al final latinos, pues muchos de los de Europa del Este se van a hacerlo en España, porque ahí se puede hacer casi de todo. Entonces, ya voy a terminar. Eh, un tema que también es controversial. ¿Hay límite para el número de embriones a transferir? Pues aunque todo el mundo diga que sí, ya transfieren de uno, no es cierto. Todo el mundo transferimos 2, a veces 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mejor la tasa de embarazo cuando son 2 embriones. Pero Europa, por ejemplo, Bélgica, Suecia, algunos otros, favorecen la transferencia de un solo embrión. Finlandia fue el primero que empezó, Ayla Titine fue la que lo hizo. Yo estuve a menos 32 grados allá un mes con ella y le dije, es que para que tengas éxito en esto necesitas tener un buen método de congelación. Le digo, puta, aquí nada más abres la ventana y se congelan hasta los embriólogos. Entonces, sí, ellos lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque subrogan al gobierno. Y si Bélgica, por ejemplo, Finlandia, Suecia, tienen un in vitro y son gemelos, el gobierno no les paga. Entonces, si el paciente quiere 2, lo paga ello y no lo paga el gobierno. Entonces, los costos de los gemelos, yo soy papá de gemelos, pues se aumentan 4 veces. Pregúnteme las colegiaturas, los tenis, el pediatra, los medicamentos. Y si son trillizos o cuatrillizos, es impagable. Ya ni digo cuánto cuesta atender a los prematuros, ¿eh? Aunque tengamos mucha tecnología y tengamos buenas bases para hacer este tipo de tratamientos, en medicina hay una frase que me gusta mucho. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Entonces, no concluyo nada. Yo les pido que lo analicen y tengamos la oportunidad de comentar posteriormente su punto de vista. Ah, sí, ese es el premio Nobel. Gracias. Gracias a Luis por la invitación. Bueno, continuando, tenemos la segunda plática, la segunda parte. Por así como dijo Héctor, vamos al platillo fuerte y al postre. Tenemos al doctor Alejandro Vázquez Alanís y él nos va a hablar con el tema de impacto del uso de los bifosfonatos en la actualidad. Entonces, Alejandro, mil gracias. Tienes el micrófono y adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradecerle al doctor su plática. La verdad es que uno que se dedica a otras cosas así, con el ojo cuadrado de lo espectacular que hay. Quisiera llamar su atención. La fractura de cadera se asocia a una mortalidad del 20% los primeros 12 meses. Esto es porque la paciente se va a postrar a cama y las complicaciones que conlleva estar en cama durante por lo menos un año son mortales. Yo sé que todo el mundo quisiera estar en la cama y de pronto dice, yo quisiera estarme 12 horas ahí, pero la verdad es que como médicos y residentes a las 16, 14 horas ya están incómodos y se quieren parar, ¿sí? Y el riesgo de fallecer por una fractura es igual que el riesgo de fallecer por cáncer de mama. No estoy pateando el pesebre diciendo que el cáncer de mama no es importante, por supuesto que sí lo es, y tenemos ahí un problema muy serio. Pero a veces quizá creo que nosotros nos tengamos un poquito más a hueso. Te comento que hemos tenido un poco de no tan buena mercadotecnia para vender la idea de la importancia que es la fractura de cadera, ¿sí? Incluso vean, supera el riesgo de fallecer por cáncer de endometrio. Yo soy egresado del Hospital General de México, certificado por el Consejo, pero antes que otra cosa soy amigo de ustedes. Para las personas que ya conozco y que tenemos rostros conocidos, muy buenos amigos, muchas gracias por estar aquí. Para las personas que no me conocen, me presento como
Cuando fui al servicio social, como muchos de ustedes, a un pueblito alejado de la civilización, había una plaza y ahí enfrente de la presidencia municipal estaba el barcito donde nos juntábamos los internos y había una pancartita que decía: aquí no hay desconocidos, simplemente amigos que no hemos sido presentados. Y eso es lo que yo quiero platicar con ustedes. He trabajado para estos laboratorios, percibiendo ingresos para presentación, para algunos proyectos clínicos, pero lo que es cierto es que no tengo ningún conflicto de interés porque lo que vamos a platicar ahorita está basado en evidencia, ¿sí? Voy a hablar de otro tema completamente diferente a lo de que hace rato. Vamos a hablar acerca de la osteoporosis, sobre todo las opciones de tratamiento hoy día y de las fallas terapéuticas. Si el panorama para biología de la reproducción es devastador, por aquí chillamos más, ¿no? Si tenemos un problema muy serio por los datos que les voy a platicar. En México, vean de pronto esto, casi el 60%, más o menos, 57%, pero el 60% de nuestras mujeres tienen lo que llamamos osteopenia o una baja masa ósea. El 20% tiene osteoporosis, ¿sí? Y el problema es que solo 1 de cada 9 de estas pacientes recibe tratamiento. Quizá hemos tenido un poquito de problemas para informar a nuestras pacientes porque la percepción de las pacientes es que, pierdes calcio del hueso. No es calcio solamente, es material que se encuentra en el hueso, ¿sí? Y entonces este hueso pierde la capacidad de comunicarse y poder soportar cargas. Entonces, voy a platicar un poco con esto, básicamente media hora, no se preocupen. La causa más importante, sin duda, de la osteoporosis es el hipoestrogenismo, ¿sí? La disminución de los estrógenos es la causa más importante por este desbalance que se presenta, en donde recuerden que también hemos tenido un poquito de dificultad en explicar y le hemos dado al osteoclasto como el valor de la célula mala o el malo de la película y nada más cierto, nada más falso que esto. El osteoclasto tiene un factor muy importante para hacer una problema importante de resorción y el osteoblasto tiene que llegar ahí para reparar esto. Llega la menopausia, 49 años promedio, el estrógeno disminuye de manera muy importante y entonces yo les digo que el osteoblasto se sindicaliza y ya no quiere trabajar mientras el osteoclasto tiene que seguir echando mano de seguir sacando estas células. Los hombres también, por supuesto, tienen datos o riesgos de una osteoporosis, una relación de 1 a 5. Por cada 5 mujeres hay un hombre que presenta osteoporosis. La menopausia se presenta, les comentaba, como un envejecimiento de esta etapa reproductiva a la no reproductiva y se acelera el proceso de pérdida de masa ósea. De ahí la importancia que nosotros como ginecólogos estamos generalmente en primer contacto con nuestras mujeres en esta etapa que se están en la peri y en la posmenopausia, porque en los primeros 5 años es donde se pierde mucho más masa ósea. Y si de pronto estamos diciendo esta es una enorme oportunidad que tenemos nosotros como médicos para poder participar en estas mujeres y ayudarles a esta parte, ¿sí? Les comentaba que también, por supuesto, los hombres. El hueso es un tejido vivo constante, es decir, de pronto también esta parte de querer explicar riesgo o miedo a alguien, le pones una calavera diciendo que está muerto, pero el hueso está en constante recambio, con un ciclo impresionante, de pronto con una activación, llega el osteoclasto, le hace un hoyo y ese hoyo tiene que llegar al osteoblasto para tratar de mineralizar esa parte, ¿no? Les comentaba que en esta balanza de formación y resorción empieza a perder la formación y entonces empieza a tener una mayor resorción. Y este hueso en su parte trabecular y también de pronto laminar empieza a perder la capacidad de poder distribuir cargas y se presenta este hueso poroso, ¿no? Por supuesto, también tiene que ver con la perforación, no solo de la parte laminar, sino justamente también de las trabéculas que pierden esta conexión para hacer un hueso mucho más frágil y que desafortunadamente se fractura. Los difosfonatos lo que tienen que hacer básicamente es llegar, meterse al justamente el osteoclasto, le aceleran el proceso de muerte celular y lo que hacen es que este osteoclasto se muera de manera más rápida. Hacia allá fue parte de nuestra en historia natural de la medicina y encontraron que estas sustancias que eran para destapar caños, que eran los bifosfonatos, pues ¿qué creen? Resultaron fenomenales para matar estas células con preferencia y justamente estar casi dedicados o dirigidos hacia este osteoclasto. Esto ayuda mucho, por supuesto, para este balance, pero de pronto también han cundido información falsa, que ahorita seguramente después platicaremos en esta situación de detención del proceso de formación del hueso, ¿sí? Entonces, recuerden que el osteoclasto es invadido, bombardeado por este bifosfonato y hacemos entonces que esta matriz y de pronto sus enzimas que van a estar haciendo este hueso disminuya de manera muy importante y logramos entonces disminuir el remodelado óseo, que a la larga va a provocar que nuestras pacientes no pierdan tanta masa ósea comparado con el resto de la población y disminuimos, por supuesto, el riesgo de fractura.
Lo más importante será disminuir el riesgo de fractura. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios, que ya llevamos muchos años, estaban dirigidos básicamente hacia la densidad mineral ósea. Y ahí hago un pequeño asterisco y terrible porque tenemos muchos conflictos con la capacitación, con los equipos para poder realizar, incluso hacer una densidad mineral ósea con una densitometría central, que estamos trabajando para capacitar a los técnicos, para capacitar a los médicos y para que los equipos sean adecuados. Y en ocasiones también estamos cayendo en un problema de osteoporosis porque llegan chicas de 15, 18, 20 años, aprovecharon la campaña en la farmacia o en la iglesia, ahorita antes de la pandemia ya no, porque no han querido salir, y les han hecho una densitometría periférica y resulta que están osteoporóticas y llega la abuelita queriendo que le den tratamiento a la nieta en vez de la abuelita porque ella salió no tan mal, ¿no? Entonces, lo más importante, nuestro objetivo, una vez que identificamos a una paciente que esté en osteoporosis, será, por supuesto, disminuir la posibilidad, la presencia y la frecuencia de estas fracturas. Como consecuencia de esto, vamos a tratar de preservar, por supuesto, la masa ósea, pero también su calidad, para lograr que esta capacidad de la función esquelética sea adecuada y podamos lograr una buena o mejor calidad de vida para estas mujeres, ¿sí? Porque recuerden que el problema de la fractura es que no todas regresan a tener su misma calidad de vida y desafortunadamente esto se ve deteriorado además por el proceso de la edad. ¿A quiénes debería yo de tratar? Y esto seguramente va a ser un tema de pregunta, pero me quiero adelantar. Pues lo más importante es a todas las pacientes que sean susceptibles o que hayan tenido una fractura por un traumatismo mínimo. Incluso en muchas de las ocasiones hemos tratado de filosofar en la medicina y decimos que la osteoporosis es una enfermedad de la infancia que se ve reflejada en la edad adulta. Es decir, no estamos teniendo una buena administración o alimentación de nuestras personas y entonces no alcanzan su masa ósea pico adecuada, que será más o menos alrededor de los 32, 35 años, ya no hacen ejercicio, ya no nos ponemos al sol y entonces estamos teniendo personas con una no buena calidad de masa ósea que de pronto entran al proceso de disminución de esta y entonces cada vez vamos a tener más personas con osteoporosis porque además la calidad de vida, perdón, la esperanza de vida ha funcionado de manera muy importante, ¿sí? Por supuesto que tenemos condiciones para tratar de hacer más efectivo este tratamiento de la osteoporosis. ¿Cuáles son las personas idóneas para este tratamiento? ¿Sí? Y también, por supuesto, cada vez estamos teniendo más información de la suplementación del calcio y ahora de la vitamina D, que cada vez le encuentran más funciones, ¿no? Que también incluso creo que hemos caído en un exceso para la vitamina D, pero bueno, habrá que darle su justa dimensión a esta hormona. Dentro de los tratamientos que tenemos disponibles en este armamento terapéutico son muchos, cada vez hay más y van a salir más productos. Pero sin duda alguna, las tendencias y recomendaciones de los organismos internacionales son de primera instancia utilizar los bisfosfonatos, ¿sí? Parte importante también por el precio, la accesibilidad que tienen. Pero también, por supuesto, dependerá del tipo de paciente. Podemos utilizar otros tratamientos. Generalmente nosotros como ginecólogos en las pacientes que están en la perimenopausia podemos dar tratamiento hormonal y uno de los beneficios que conlleva también, por supuesto, será disminución de la pérdida de masa ósea. Sin embargo, si la paciente ya está enferma de esta osteoporosis, habrá que darle tratamiento específico para esto, ¿sí? En aquellas pacientes que ya han avanzado un poco en esta parte de la terapia de reemplazo hormonal y ya no son candidatas a esto, igual es posible que podamos utilizar algún SERM, ¿sí? Y algunas pacientes también pueden tener tratamientos ya con osteoformadores. Pequeño inconveniente, por supuesto, el precio. Dentro de los bifosfonatos que ustedes más conocen, pues son estos que están ahí ustedes ahí. Quien nos está pagando la plática y la comida es el ivandronato, que es un medicamento muy potente de nueva generación, que tiene la capacidad, incluso vean, una potencia mucho mayor que el resto de los bifosfonatos. Tiene que ver un poquito, por supuesto, por estos cambios a nivel de bioquímica que han logrado que este bifosfonato sea mucho más específico y potente para la disminución de la pérdida de masa ósea. Los estudios que se han hecho y que han avalado justamente a este producto, vean, es el estudio BON. Este estudio se utiliza, vean, como que el doctor, de todos modos a nadie le gusta y dice que a lo mejor fueron muy poquitas pacientes. Bueno, pues aquí fueron un montón de mujeres, 2,000, casi 3,000 en estos dos brazos. Y recuerden, por supuesto, que estamos hablando de productos que ya tienen mucho tiempo en el mercado. Entonces, en este estudio lo que se hizo es administración diaria, porque muchos de los bifosfonatos se administraban de manera diaria, todos los días.
Y aquí justamente se trata de identificar a los que se les da de manera diaria, a los que se les da de manera intermitente. Y en este estudio vemos que el bifosfonato disminuye de manera muy importante los riesgos asociados a fracturas vertebrales. Recuerden que dentro de los 3 grandes fantasmas que tenemos que atacar, sin duda la fractura más devastadora es la fractura de cadera. Pero la primerita que empiece que podemos identificar es la fractura vertebral. Sin embargo, solo estamos diagnosticando, por lo menos en México, en estadísticas de mujeres mexicanas, de la doctora Patricia Clark, 1 de cada 3 fracturas, solamente 1 de cada 3 fracturas estamos diagnosticando. El problema de esta fractura vertebral no solo se trata de que ya se ganó la lotería y ya, sino que empieza a tener cada vez más complicaciones y a veces ya tenemos diagnósticos de camión en el que la paciente está con la jiba de la viuda y entonces eso es terriblemente mal, llegamos muy tarde, ¿no? Entonces, la disminución del riesgo de fractura vertebral fue de manera muy importante en aquellas pacientes que utilizaban el bifosfonato, ya sea en pacientes de manera diaria y de manera intermitente. Pero fue mejor en aquellas pacientes en el que se mantenía el medicamento, incluso a nivel, como vamos a ver más adelante, no solo de manera diaria, sino mensual. Recuerden que cuando vemos el puntito aquí y todo al lado izquierdo son factores de protección. Vean, evidentemente, como lo clásico, todos los medicamentos tienen. Los medicamentos tienen la mala costumbre de solamente funcionar si se toman. Si no se toman, no funcionan. Entonces, estos medicamentos, en la medida en que el paciente lo esté tomando de manera de mayor tiempo, pues por supuesto que la protección a nivel de fractura vertebral la van a encontrar y a nivel de fractura también de cadera. Este estudio viene a ser importante porque aquí lo que se utiliza es, y se ve la diferencia, estarse tomando el bifosfonato diario o de manera intermitente, y de pronto aquí dijeron, vamos a utilizarlo mensual, con 2 dosis, recuerden que generalmente intentamos ver con cuál les va mejor. Se utiliza una dosis de 100 y una dosis de 150, y la que resultó ser mejor para incrementar la densidad mineral ósea en estas pacientes de mayor riesgo fue la dosis de 150 miligramos de manera mensual. Y esto fue lo que provocó que tuviéramos a este medicamento justamente de 1 vez al mes. A diferencia de los otros que, si acaso, por ejemplo, el otro medicamento utilizaba el alendronato, también se utilizaba diario, pero eso no logró mejoría más que si acaso 1 vez a la semana. Gran diferencia en esta conclusión de este medicamento es que la reducción del riesgo de fractura vertebral, que es mucho más importante, y les decía que es lo que tendríamos que irnos, ese es del 62%, y además otra cosa, la eficacia y la seguridad de la administración mensual es mejor por menores efectos a nivel del tubo digestivo. Pequeño inconveniente de los bifosfonatos, de todos, es que si no les damos las indicaciones precisas a nuestras pacientes, de tomarlo con un vaso de agua, de que no se acuesten y de que dejen pasar media hora a las pacientes, les va a ir muy bien. Si no tenemos el pequeño tiempo suficiente para explicárselos, no les gusta y empiezan con problemas digestivos, ¿sí? Me decía uno de mis maestros que les decía que se lo tomaran el domingo antes de irse a misa. Y decía, 1 era por una experiencia religiosa. Y 2, porque justamente se lo tomaban, se tenían que ir caminando a la iglesia y por lo menos tenían que esperarse media hora por el speech del sacerdote para irse a comulgar. Entonces, les gustaba mucho, ¿no? Era como... Sí. Y otros decían que no, que porque el domingo tenían día familiar y entonces comían muchas cosas y les caía mal la panza y lo pasaban para los miércoles. Dependerá de cada uno de ustedes de pronto cómo quieran utilizarlos, ¿no? Hay grandes estudios pivote para cada uno de estos productos, el estudio, el BERT, para justamente el risedronato, el FIT para el endronato y el BON para el ivandronato. Por supuesto van a encontrar diferentes presentaciones porque no son equiparables por las justamente generaciones que tienen, pero el que se lleva las palmas sin duda por seguridad, eficacia y resultados sigue siendo el ivandronato en el estudio BON, ¿sí? Ahora, otro problema que tenemos es la adherencia y el apego al tratamiento para estas pacientes. Desafortunadamente, en el caso de la osteoporosis es muy difícil esto. Lo mejor que le puede pasar, y no estoy siendo grosero, es que se fracture un familiar cercano a esta familia, ¿sí? Porque una vez que se fractura, ven cómo sufre una paciente de estar postrado en cama y lo que tienen que hacer las filas y de pronto si le pueden colocar una prótesis. Porque es difícil convencer a una mujer que tiene que tener una adherencia y apego a su tratamiento para osteoporosis. A diferencia, por ejemplo, de un paciente hipertenso que toma el medicamento y ve su presión normal. El paciente diabético toma su medicamento y ve que su control de azúcar está normal. La paciente osteoporótica a lo mejor le da miedo porque lo escuchó en octubre, mes de la mujer, pero se tome o no se tome el medicamento, a la vez que le cuesta trabajo seguírselo tomando porque se siente igual si se lo toma o no. Y además está gastando, ¿sí?
Entonces, estos problemas que tenemos asociados a la prueba de herencia, pues sin duda será un poquito importante la cuestión de que no se los explicamos, no les decimos para qué, no les insistimos la trascendencia que tiene que ver. Otra cosa importante es que conforme van avanzando en edad, también empieza este problema muy serio que es la polifarmacia para nuestras mujeres, ¿sí? Tristemente hay estadísticas en mujeres mexicanas en donde incluso en hospitales privados que la paciente va y paga su consulta, se lleva su receta para el tratamiento de osteoporosis, solo 1 de cada 3 va a la farmacia y compra el medicamento, ¿sí? Y de esa, a los 6 meses ya no lo está tomando, ¿sí? Entonces, grave problema tenemos también nosotros, ¿no? Entonces, sin duda tenemos que ser insistentes con nuestras pacientes de qué es una enfermedad crónica. Desafortunadamente es asintomática hasta que se presenta la fractura y conlleva justamente a los riesgos de esta vida. Entonces, tenemos que tener muchas partes de mercadotecnia para hablarla, para citarla, para estar al pendiente de ella. Y una vez aprovecho, no tiene ningún caso hacer alguna densitometría en menos de 6 meses, incluso en 1 año o 2 años. Y además decirle, es una densitometría no de diagnóstico, de seguimiento, para que justamente el equipo y el equipo DEXA continúe viendo cómo va el estudio y el seguimiento de estas pacientes. Y a veces el hecho de no perder es no estar ganando de que la paciente no siguió perdiendo hueso, ¿no? Entonces, la gran ventaja, por supuesto, que tenemos hoy día con este producto por tiempo es que como se administra de manera mensual, a diferencia del semanal, entonces tenemos una mejor adherencia comparado con los otros bifosfonatos. La ventaja incluso en estos estudios es que la adherencia, insisto, no es lo mismo tomarse un medicamento diario, a un medicamento semanal, a un medicamento mensual. Las pacientes que generalmente están con el ivandronato, con una administración mensual, tienen de preferencia, o bueno, comparadas con las otras, un alto cumplimiento o adherencia, ¿sí? En este estudio, por supuesto, que se hace cruzado, se les da un ivandronato por mes y luego un alendronato por semana y luego las cruzan, pues evidentemente los resultados es que la paciente está infinitamente más contenta con la administración de su medicamento mensual comparado con el otro, ¿sí? Recuerden que el efecto gastrointestinal tiene que ver con el producto, en general con los bifosfonatos. Si nosotros somos insistentes con nuestras pacientes, no van a tener estos detalles. Pero también recuerden que los pacientes son muy especiales. Yo les digo que ustedes dicen que se pueden sentar, se acuestan. Dicen, si te puedes acostar, se duermen. Entonces hay que ser muy insistentes con ellas en decirte, lo tienes que tomar con un vaso con agua, media hora dejar pasar para después ya tomar otro producto. Y entonces tendremos menos problemas gastrointestinales y una mejor adherencia y eficacia al tratamiento para justamente lograr que nuestras pacientes tengan una mejor calidad de hueso, ¿sí? En cuestión de tiempo, estoy terminando. No sé si tengan alguna duda o pregunta para que puedan pasar a la... Yo también con el doctor para que no se me enfríe la sopa y podamos comer, ¿sí? Entonces, no sé si con eso doy por terminado mi charla, justamente llamar su atención. Yo sé que son temas totalmente contrastantes, pero bueno, la osteoporosis aquí está. Cada vez son más pacientes que van a llegar a la edad madura. Las que no se pueden embarazar, pues peor tantito, y las que se embarazaron peor tantito, también incluso pacientes que están con lactancia o que se embarazan, su pérdida de masa ósea es muy importante. ¿Sí? Entonces, la lactancia también sin duda es importantísima, sin duda es trascendente, pero es un factor que también acelera la pérdida de masa ósea si no les damos complementos que tengan calcio y vitamina D. ¿Sí?